Felipe Calderón Hinojosa, el comandante Borolas, nuevamente es captado después de presentarse y dar un discurso con la presidenta espuria de Perú, Dina Boluarte, desde donde vuelve a criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy trasciende y mire, hay videos que lo confirman y le voy a presentar uno que habla de la operación misteriosa que durante su sexenio realizó para hacerse de recursos a través de la supuesta construcción de obra pública en materia de salud, que a través de las benditas redes sociales pues se comparte, por supuesto. Se ha convertido en un traidor y así lo confirma el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, quien dice: a los mexicanos no se nos olvida todo lo que nos hizo y además la justicia a veces tarda, pero siempre llega. Yo quiero que me dejen sus comentarios de lo que opinan de esta participación que tuvo justamente allá en Perú con pues la presidenta espuria Dina Boluarte. Ahí Felipe Calderón acudió a la ceremonia del aniversario de la 12ª sesión de la Alianza del Pacífico, donde aseguró que el populismo que impera en la región es una enfermedad crónica. Esto ya no es novedad. Aquí algunos analistas destacaban pues que qué triste que personajes como Borolas estén dando estos discursos, además en otras naciones, y sabiendo que hay un conflicto específicamente en este tema de la entrega de la dirigencia de la Alianza del Pacífico, que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha otorgado a Dina Boluarte porque la considera espuria y porque quiere someter a la decisión de todos los integrantes de esta alianza si es viable, sobre todo pues por todo lo que se está viviendo en aquella nación. Bueno, las redes sociales revivieron justamente esta imagen. Esta reportera entrevista a Adriana Pérez Cañedo, al exmandatario, justamente cuando hablaba de los hospitales que ahora sabemos que fueron imaginarios que construyó el propio expresidente. Vamos a recordar parte de esta entrevista. En toda la década de los 90 se invirtió más o menos del 2% del PIB en infraestructura. Al año, en mi gobierno, estamos invirtiendo 5% del PIB en infraestructura. Y lo mismo te diría en hospitales. Nunca, Adriana, nunca se habían hecho como ahora más de 1,000 hospitales o clínicas nuevas en el país. Prácticamente inaugura uno diario. No, yo creo que son más, ¿verdad? ¿Más? Sí, más. Más, son más o menos 11, incluyendo nuevas y remodeladas, porque remodeladas son otras 2,000, son más o menos unas 11, 12 obras a la semana. En toda la década de los 90. Esto era lo que le decía Felipe Calderón, pero pues al mismo tiempo a través de las benditas redes sociales se revivió el tema que causó polémica en su momento, porque ¿dónde están estos 1,000 hospitales que dejó? Al arribo de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, hablaban pues de la construcción, por supuesto, de infraestructura, en este caso en salud, que se habría hecho en esta administración de Felipe Calderón. Y bueno, sí hay que decirlo, porque Enrique Peña Nieto lo que hizo fue pues estar tapándole todas las mañas que tuvo durante su administración. Y bueno, en esta entrevista que le acabo de presentar, pues se hablaba de la inauguración de más de 1,000 hospitales y que habían rehabilitado pues por lo menos 2,000. Ahí Felipe Calderón pues dice que en su administración se entregaban entre 11 y 12 nosocomios al día en México, en los distintos estados de la República. Yo quiero preguntarles si a ustedes les tocó, si viven en la República Mexicana, alguna inauguración de algún hospital. Acá donde estamos nosotros en el centro del país, pues definitivamente no recuerdo algo así. La realidad es que a raíz de la pandemia y con la llegada del nuevo gobierno se detectó
detectó abandono justamente en las instalaciones de salud. De acuerdo con una nota, fíjense, es de Televisa News, la Secretaría de Salud Federal detectó la existencia de 250 hospitales en todo el país que estaban literalmente abandonados, en proceso de construcción o suspendidos. La mayoría se concentraban en 5 estados que eran los que menos se apoyaban en estas administraciones. En Oaxaca, por ejemplo, 60, en Veracruz 35, Jalisco 25, Guanajuato 21 y Michoacán 12. El 64% de las construcciones fueron iniciadas durante la administración de Peña Nieto, aunque también había otras que se habla del 35.6% durante los gobiernos de Felipe Calderón y uno inconcluso que se comenzó a construir en el 2004 durante el gobierno de Vicente Fox. Ante esto, las redes cuestionaron al expresidente a raíz de la presencia de este bicho en nuestro país, pues qué era lo que había hecho, dónde estaban estos hospitales, por qué estaban algunos abandonados, y luego se quejan de que el gobierno federal pues ha venido reestructurando varios programas, como es el caso del INSABI, que no es que no haya servido, señores, lo que está pasando es que se está integrando al IMSS Bienestar. Hay que acordarnos que en el tema de la pandemia hubo pues ahora sí que una readecuación en esfuerzos materiales y humanos para poder enfrentar esta situación de la mejor forma. Entonces, este proyecto, gran proyecto del que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio instrucciones desde el inicio de su administración, pues se vio básicamente interrumpido como muchos otros más para hacer frente a esto. Ahora, sin embargo, la organización civil México Evalúa también denunció pues esta opacidad y derroche en los proyectos de obra pública del país de estas administraciones. Ahí se documentaron la existencia de al menos 13 hospitales abandonados que suponen pérdidas por 6,000 millones de pesos. Entre las obras emblemáticas de despilfarro justamente de Calderón encontraron las que ya sabemos todos: la Estela de Luz, un monumento allá en la Ciudad de México conmemorativo del bicentenario de la independencia, que tuvo un costo 3 veces superior a su presupuesto y solo se concretó el 25% del proyecto original. Y otros más, por supuesto, de los que ya hemos platicado en otras ocasiones. ¿Dónde están Felipe Calderón? ¿Dónde están estos recursos? Ahora, ¿qué pasó en Perú? Pues sí, ahí finalmente demuestra esta actuación contra el interés nacional al haberse reunido con Dina Boluarte, la presidenta espuria justamente en aquella nación. Dirigió un mensaje Felipe Calderón en donde hablaba del populismo que impera en la región, calificándolo como una enfermedad pues crónica. De esto habló esta misma semana y puso en su lugar a quien llamó entreguista Felipe Calderón. Vamos a escuchar. Los mexicanos sabemos que si algo ha caracterizado a Felipe Calderón ha sido su entreguismo a los intereses extranjeros. Terminó, si mal no recuerdo, de empleado de una empresa energética española, creo que se llama Iberdrola, es empleado de ellos, como ha participado en diversas etapas de su vida como empleado de intereses extranjeros, y no se caracterizó precisamente por su nacionalismo cuando ocupó la presidencia. Pues a nadie se nos olvida, por ejemplo, la operación Rápido y Furioso, por la cual todavía hay un pendiente y es el que responda por las muertes de muchos inocentes. Rápido y Furioso, para quienes no lo saben, fue una estrategia que supuestamente estaba diseñada para que, en colaboración con agencias del gobierno americano, se entraran armas a territorio nacional. Esas armas iban a tener una especie de chivo localizador y se iban a hacer llegar a la delincuencia organizada, y que con ese localizador pues iban a poder ubicarlos y detenerlos. En realidad entraron muchos miles de armas
a territorio nacional, ninguna dotada de esa tecnología, y terminaron armando a las bandas de la delincuencia organizada, y con esas armas murieron muchos inocentes mexicanos, murieron miembros del ejército, de nuestras fuerzas armadas, que por defender o por combatir a la delincuencia organizada, pues fueron brutalmente masacrados. Bueno, esto fue parte de lo que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, dijo en esta semana en su conferencia de prensa, en sustitución, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado sobre este tema de Felipe Calderón, si era considerado como un traidor, y habla justamente de parte de lo que hizo en materia de seguridad, pero además señalaba: la justicia tarda en llegar, pero llega. Así lo dijo. Tampoco se olvida que García Luna está detenido en Estados Unidos. Yo diría que en el caso de Perú, el gobierno federal ha actuado con altura, se le ha dado asilo y apoyo a la familia del presidente Castillo. Esto fue lo que señalaba justamente el secretario de Gobierno, Adán Augusto. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme sus comentarios. Yo soy Leti Medina, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Denle like a esta información, inscríbanse al canal. Les deseo que tengan un excelente día. Les mando un beso enorme. Gracias a todos ustedes por hacer crecer esta gran familia. Nos encontramos en la próxima.